son los minutos de radio que disfrutamos cada semana con Teber, que no solamente es músico y compositor, sino que además es autor de sus propias sintonías, también de la sintonía de nuestro programa, esa con la que iniciamos cada semana, cada día, esta buena tarde, entre otras cosas. Teber, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, pues nada, aquí seguimos trabajando poco a poco y hoy os vengo a hablar de una cosa que fuimos siempre rodeando cada vez que hablábamos un poco de la tradición, ¿no? El trabajo de campo, ¿no? Que era lo que en su día hizo Eduardo Martínez Torres, yendo a los pueblos, y en ese caso él, como no existían los medios digitales que tenemos actualmente, pues él transcribía las canciones de forma manual y lo recopiló todo en un libro, ¿no? Pues hoy os voy a hablar de ejemplos de trabajo de campo de una manera que lo veamos, lo entendamos y podamos disfrutar incluso de ello, ¿no? Entonces ahora vamos a imaginarnos que nos vamos de visita al concejo de Teberga, en concreto a un pueblo llamado Berrueño. Es el año 1995, y allí nos espera Estrella García, de 84 años, en su casa. Sabemos que Estrella conoce muchos cantares y para ello llevamos la grabadora, para poder almacenar ese tipo de cantares y de conocimiento que en otra época se solía perder por el tema de la tradición oral. Entonces le pedimos a Estrella que cante el bolero y empezamos a escuchar esto. El bolero se ha muerto, Dios lo perdone. Que muchacho más guapo la tierra come, baila lo bolero, bolerito baila. Baila lo bolero, corazón del alma. Y era así. Y amores he tenido y amores tengo, y a todos los olvido y a ti no puedo. Baila lo bolero, bolerito baila. Baila los boleros, muchachos del alma. Caña, qué sé yo. Ahí está, pues un documento sonoro, Teber, de esos que valen oro, ¿eh? Sí, este audio, es lo que os decía yo, este audio está grabado en el año 95, dentro del archivo de la música tradicional que tenemos ubicado en el Museo del Pueblo de Asturias. Yo pude acceder a ese archivo hace unos años cuando solicité canciones de los concejos de Peraza y Teberga para la investigación de los músicos populares que estamos haciendo de esa zona. Y además este tipo de trabajo ya lo vimos en el programa de Camín de Cantares que llevaba Sosean Bass. Sí. Y sobre todo me gustaría interesar, por ejemplo, lo bolero, de lo que estamos escuchando antes, era una canción juego, que era un poco parecido al juego de la silla. Lo que pasa es que tú bailabas con tu pareja y quedaba uno en el medio, que era el bolero. ¿Vale? Entonces, cuando se cantaba la canción, todo el mundo bailaba, y cuando había silencio había que moverse y cambiar de pareja, ¿no? Como anécdota, esto lo hicimos en un año en Confolens, que creo que fue en un pueblo francés que fuimos, y casi se nos mató un paisano allí por las prisas de querer coger la pareja, de no quedarse sin ellas, que estábamos en una tarima puesta y se nos cayó de la tarima. ¡Vaya! Entonces se lo tomó en serio. La tradición asturiana a ese señor le jugó una mala pasada, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante que conozcamos de primera mano, por ejemplo, en este caso de Estrella García, que de 84 años en el año 95, que se pudo grabar esa recopilación, ¿no? Entonces vamos a hablar también, Camín de Cantares es el gran referente, digamos, en la TPA de este tipo de trabajos, y lo pudimos ver en varias temporadas que se pudieron hacer, y lo vamos a escuchar en un audio llamado, que es el tema de la cadena del amor. Pero cantares, montones de cantares. Montones de cantares, ¿eh? Montones de cantares. Montones de cantares. Y cuando íbamos al baile, porque en un baile siempre hay de todo, y a lo mejor el chico que nos daba las calabazas, claro, nos sacaba a bailar y nos dejaba en blanco. Eso estaba mal. Nos echaban. Hala, vete por allí. Entonces cantabas y un cantar. Y después yo cantaba cantares. Y él, pues sabía que yo me vengaba, ¿eh? Vísteme las calabazas. Sí. Y comíles con pan tierno. Me acuerdo. Quiero más las calabazas que una mujer sin gobierno. Ay, bueno, sí, un cantar guapo. Bueno. Un cantar guapo. Bueno, tocamos lo suelto, la jota. ¿Cómo se toca lo garrao? Lo garrao de otra manera. ¿De otra manera? Claro. Yo mismo lo dice. Cántame de lo garrao 4 cantarinos. Cántame que te alegre tu mora Este mundo es una rueda y nadie le frena llaves. Ay, yo no soy marinero, no.
Ay, yo no soy la cadena del amor, eso no. La cadena del amor lleva contigo un año. Y verás que soy el que vive enamorado. Ay, yo no soy marinero, no. Ay, yo no soy la cadena del amor, eso no. La cadena del amor yo la tengo de romper. La cadena del amor solo por una mujer. Ay, yo no soy marinero, no. Ay, yo no soy la cadena del amor, eso no. Ya también. Bueno, más documentos de tradición musical, Teber. Sí, en este caso estábamos escuchando a la señora que estaba tocando la pandereta diciendo que había a veces que chicos que les daba la calabaza, ¿no? Y luego esta gente que luego se dedicaba a cantar, pues tenían la capacidad de improvisar coplas encima de esas canciones y jugar con lo que le había pasado. En ese caso decía que yo las calabazas me las como con pan tierno, ¿no? Pues esta es la primera parte del trabajo, ¿no? Después de grabar se documenta y a veces los músicos rescatamos estas canciones para nuestros trabajos, ¿no? Es lo que se llama reelaboración. Siempre está en una parte importante que es la documentación, el guardar el archivo con algún tipo de guía para luego poder rescatarlo de manera fácil y luego si nos parece pertinente o nos gusta ese tipo de canción, pues lo que hacemos es reelaborar y llevarlo pues a nuestro terreno, ¿no? Es el ejemplo de las pandereteras de Vitoria que usaron este tema para el primer disco que publicaron en el año 2012. Tengo de subir al cielo, ay mi amor, pero una cadena de oro, ay mi amor, sí, sí, ay mi amor. Si la cadena no rompe, ay mi amor, desde los cielos te adoro, ay mi amor, sí, sí, ay mi amor. Pero donde quiera que voy, ay mi amor, tal vez que te estoy viendo, ay mi amor, sí, sí, ay mi amor. Después paro a reparar, ay mi amor, y en la sombra del deseo, ay mi amor, sí, sí, ay mi amor. No quiero nena, ya no quiero nena, ya no quiero nena, ya no quiero nena, no. La cadena del amor. Toda tu familia entera, ay mi amor, anda contra mí opinando, ay mi amor, sí, sí, ay mi amor. Yo sufro más que la tierra, ay mi amor, pero al fin te sigo amando, ay mi amor, sí, sí, ay mi amor. Ya no quiero nena, ya no quiero nena, ya no quiero nena, no. La cadena del amor. Así suena la tradición cuando pasa por un estudio, Teber. Exacto, y en este caso incluso por la mano de los músicos que hacen los arreglos, ¿no? Podemos pasar de eso, de un baile agarrado, que era lo que se hacía en el baile, ¿no? A un tema casi intimista, ¿no? Que va rodando ahí un poco el sonido de un poco yacero, ¿no? Incluso. Entonces, bueno, ahí se ve también un poco qué importante es tener ese trabajo de campo de base para luego darle una vuelta, ¿no? Lo que más me gusta a mí del trabajo de campo es y lo hace súper precioso, es que es un contacto directo con la tradición en su propia naturaleza, es decir, desde el sitio desde el que salió. Hablas con la gente de eso, de sus historias, pues imaginaros, gente de entre 15 y 20 años en los años 40, por ejemplo, o 50, que de aquello en Asturias no existía, casi no había luces en los pueblos como para tener radio, otro tipo de cosas, ¿no? Pues era la forma que tienen ellos de interactuar entre los mismos en los pueblos de una forma natural, y era el baile y las canciones. Entonces es muy interesante comprobar cómo la música estaba tan presente en la vida de toda la gente de nuestros antepasados en los pueblos, ¿no?
Hay un trabajo discográfico que trató de realizar estas dos cosas, la recopilación de las fuentes orales tradicionales y luego la reelaboración musical, que lo hicieron los músicos Diego Pangua, Dolfo Fernández y, como no, Xosé Ambas. Y este disco se llama Música Tradicional de Allande, que vio la luz en el año 2006, y para mí es un verdadero tesoro, porque tienes las dos partes. Tienes la parte de la recopilación de la tradición, en el cual escuchas la fuente sin alteración, la persona tal cual está transmitiendo la canción o el tema que sintió de pequeño tal cual lo recuerda. Y luego hay una reelaboración musical por estos músicos que comentamos. Entonces está muy bien porque tienes las dos visiones. Tienes la visión de cómo es la fuente desde el propio sitio o lugar de base, y luego tienes la capacidad de los músicos para trabajar, ¿no? Entonces vamos a escuchar el primer tema, que se llama A Muliñeira. Vamos a escuchar primero el trabajo de campo de ese tipo de esta canción en concreto. En Belén sale el sol y en San Salvador la luna, y en el pueblo de Fonteta sale toda la hermosura. En Villalei no hay rosas que secaron a roseiras, a Fontetas y las hay, también hay mozas solteras. Una grabación aquí un poquito más cercana, ¿no? Sí. Y incluso, bueno, estamos escuchando hoy un poco lo de siempre, ¿no? Lo de casi siempre en los pueblos pues nos reímos y sacamos mofa de los de al lado, ¿no? Entonces es un poco cómo se juega también desde la música y sobre todo la capacidad que tenían ellos de improvisar ese tipo de coplas sobre la marcha. Incluso de tirar dardos específicos a alguno en particular, ¿no? Entonces ya vimos eso, son dos frases de la canción, y sobre eso estos músicos de Diego Pangua, Adolfo y Xosé Ambas pues hicieron esta reelaboración. En Vilalai non hai rosas que secaron as roseiras, en Fontetas e las hai, tamén hai mozas solteiras. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Y sale el sol y en San Salvador a lúa, y del pueblo de Fonteta sale toda la hermosura. Ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la. Ai Fonteta ten a zona, ai Fonteta zona ten, ai Fonteta ten a zona de cantar e bailar ben. Ai la 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 la, lera la lera la la, ai la 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 lera, ai la lera la la. Despedida eu non a quería dar, marchamos meus compañeiros, non me queren esperar. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la la la, ai la 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 la. Ahí estamos con esa reelaboración de, bueno, pues de lo más básico, digamos, a este desarrollo. Sí, en este caso sí que bebe mucho más del folk, ¿no? Del folk musical. Hay ahí unas cuerdas, creo que es un buzuki, o guitarra al caso, flauta travesera y la voz de ambas, ¿no? Es interesante porque vemos cómo de esa fuente sacamos el tema, ¿no? Para Navidades hicimos un tema dedicado a los villancicos aguilandos de Asturias, y en este disco también se recupera uno llamado Os Reises da Parroca Viella, que a mí me encanta. Es un tema que me parece que es lo que digo siempre, ¿no? Lo de que a veces lo sencillo es la exaltación de casi de lo máximo, ¿no? Porque a partir de lo sencillo creas una elaboración muy buena. Entonces vamos a escuchar el trabajo de campo de esta canción de Os Reises da Parroquia Viella. Os tres reyes buscan al rey celestial y estrella del guía que allí ha de estar. Los tres reyes buscan al rey celestial y estrella del guía que allí ha de estar. Fueron caminando y luego encontraron con dos arrieros y les preguntaron si para Belén había donde errar y antes de las 12 ya verle llegar. Es descortesía y es desobediencia
y a la puerta de un hombre cantar sin licencia. Sin licencia nos da para reyes cantar y antes de las 12 ya verle llegar. Bueno, de cantar con licencia. Exacto, es el... Incluso dice que es descortesía cantar sin licencia, ¿no? De aquella época había que pedir permiso incluso para muchas cosas, ¿no? Incluso habla también un poco de la educación, ¿no? Por ejemplo, podía pasar, como algunas veces podía pasarnos, que fueses a cantar o a tocar a una casa donde había un luto y la verdad no era el mejor momento para poder llevarles ese tipo de canciones, ¿no? Y es interesante también el ver, por ejemplo, en este caso, la tradición cristiana, ¿no? Lo de los villancicos. O sea, está hablando directamente de los Reyes Magos, ¿no? Y cómo antes de las 12 tienen que llegar a Belén, ¿no? Pues en este caso vamos a escuchar la reelaboración que hicieron para este disco de la música popular tradicional de Llande. Los tres reyes buscan al rey celestial, estrella del guía que allí ha de estar. Los tres reyes buscan al rey celestial, estrella del guía que allí ha de estar. Fueron caminando y luego encontraron con dos arrieros y les preguntaron si para Belén había donde errar antes de las 12 a Belén llegar. Es descortesía y es desobediencia a puerta de un hombre cantar sin licencia. Si licencia nos da para reis cantar antes de las 12 a Belén llegar. Cantamos chorreises, gadellas de cabra, cantamos chorreises, no nos dice nada. Cantamos chorreises, barbas de castrón, cantamos chorreises, no dice la con. Ahí estamos en esa interpretación de la tradición pasada, pues por eso, ¿no? Por arreglos músicos profesionales y un estudio de grabación, Teber. Exacto. Y ahora, por ejemplo, me estaba acordando de mi hija, porque ya canta villancicos hasta en verano, ¿no? Y era un poco lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Mi hija de eso tiene dos estaciones, que es Navidades y verano. No, el resto del mundo, si estamos en medio, pregunta por uno por otro, ¿no? Es interesante también porque escuchamos una muñeira antes, que a veces, y ahora vamos a escuchar una jota, que muchas veces pensamos que no tienen letra, ¿no? Es cierto, sí. Incluso, ahora me estaba acordando, por ejemplo, el caso de la muñeira que cantan, si lo diré, los hermanos Pimpinela, que tienen orígenes gallegos y asturianos, y hicieron una muñeira y la cantaron, que es que también se cantaba en ese tipo de ritmos, que muchas veces pasa, por ejemplo, como el pericote. El pericote tradicionalmente siempre fue cantado por mujeres y también lo bailaban solo mujeres y con el tiempo, pues bueno, el tematurismo y hacerlo más visible, pues se cambió la voz de las mujeres por la gaita. Entonces, muchas veces eso, están las melodías que suena la gente y la gente no lo reconoce, pero aunque suene con gaita o instrumentación, son melodías que se cantan, ¿no? Y en este caso vamos a escuchar la jota de Fonteta, que también es de esa zona de allí de Llande. Para cantar vivaillas, para bailar vegadeo, para tocar bien la gaita, viva el gaitero de Andeo. Bueno, y nos vamos a encontrar seguramente ahora con la interpretación de esta tradición. Sí, incluso en el tema este, si nos fijamos cuando lo cantaba la paisana, bueno, llamo paisanos y paisanas a la gente, sí. Y ya decimos que no hay paisanos ahora, ya no queda gente como los de antes. Claro. Baila después de cantar. Si nos fijamos cuando está tarareando la melodía, se escucha el zapateo de las zapatillas seguramente de andar por casa, de estar bailando la jota, ¿no? Porque también les incita a bailar este tipo de canciones. Entonces, ahora sí escucharemos la reelaboración que hicieron ellos para este disco. Para cantar vivaillas, para bailar vegadeo, para tocar ben a gaita, viva el gaiteiro de Andeo, para
cantar viva Ibias, para bailar vegadeo. Y está la jotita jota, y está el dulce meneo, y está la jota que bailan las damas en el paseo. Y está la jotita jota, y está el dulce meneo. Soy del Valledor, señores, eu a patria non la nego. Soy del concello de Pola, de la Provenza de Oviedo. Soy del Valledor, señores, eu a patria non la nego. Despedida a todos en general, que el meu corazón non quer con ninguno quedar mal. Vou cantar a despedida a todos en general. Y ahí la demostración, Teber, de que efectivamente hay jotas con letra. Exacto, y sobre todo, por ejemplo, me gusta rescatar este tipo de trabajos para que seamos más conscientes de la base cultural y musical que tenemos en Asturias, ¿no? Que a veces no lo infravaloramos. Bueno, la semana pasada apareció una espada de hace más de 3.000 años, quiero recordar, ¿no? Y eso es cultura nuestra, eso está dentro de nuestra zona, ¿no? Que siempre a veces nos infravaloramos, pero tenemos mucha riqueza, tanto cultural como musical, y tenemos que rescatarla y sacar ese orgullo nuestro también de decir, oye, mira, hay gente trabajando con ello, hay gente que se esfuerza y va sacando mucho pues todo ese tipo de materiales, y yo creo que igual que venía Luis Pola el otro día a hablar de su tesis doctoral de Quirós, pues tenemos que valorar mucho la cultura nuestra que tenemos. Y seguro que muchos oyentes de esta buena tarde, o si no lo hacían antes, lo están haciendo a partir de estas conversaciones que tenemos contigo, Teber, porque justamente nos hacemos una muy buena idea de toda la cultura que tenemos en Asturias, de la historia riquísima culturalmente hablando, y también del presente musical. Sí, un poco hay que hacer esas dos vertientes, ¿no? Incluso en la gaita, para mí que me sorprende y me gusta que pase eso, y creo que habla de madurez también, ¿no? Habla de madurez porque ya existen varios caminos para trabajar con la gaita. Hay gente que se está dedicando a reconstrucción de gaitas antiguas y un poco esa línea de trabajo, como fue el libro que hicieron tanto Diego Pangua como Pedro Pangua, para recopilar canciones antiguas con gaitas antiguas, que se llamaba Encal Gaiteru, y me parece una línea de investigación muy interesante porque nos obliga a recuperar esas sonoridades, ese tipo de gaitas, incluso híbridas, que podías tocar como digitación gallega y asturiana, y luego pues trabajos como puedo hacer yo, otro tipo de personas que nos estamos metiendo un poco más en experimentaciones, ¿no? Con lo nuevo, ¿no? De ver qué podemos de sacar más sonoridad a la gaita, más otros tipos de caminos que podemos explorar, ¿no? Entonces me parece súper maduro ya, y habla también de que estamos trabajando en buena línea, espero, el que tengamos varias líneas de investigación y de trabajo. Y de ese trabajo, de todo esto, de lo que venimos hablando con Teber todas estas semanas, y de ese trabajo hablaremos la próxima semana, porque hay un grandísimo trabajo de la banda de gaites Camín de Fierro, en la que Teber, es protagonista, ¿eh? Bueno, como todos los que estamos ahí, ¿no? Sí, somos 20 integrantes que la verdad que ujú. llevamos 4 años tratando de sacar el disco. Nos pilló una pandemia por medio, que casi llegó el fin del mundo antes de sacar el disco, Sí, sí, y aquí lo tenemos, ¿no? Entonces yo creo que este disco es como las cucarachas en una
una bomba nuclear, ¿no? Que sobrevive a cualquier cosa. Exacto, entonces yo creo que ese trabajo está ahí y yo creo que va a ser muy interesante que podáis descubrirlo con nosotros. Teber con nosotros en esta buena tarde y la próxima semana la banda de gaites Camín de Fierro con Rock y Fierro. Bueno, adelanto de buena música de Asturias que comentaremos la próxima semana. Teber, muchas gracias. A vosotros. Bien suena esto. Bueno, la próxima semana vamos a escuchar esta canción y todas las del disco. Lo vamos a recorrer seguramente con Teber, no sé si con algún otro integrante de la banda. Sí, ¿Teber? espero que puedan venir los directores, tanto Balbo como Sene, y bueno, que ellos nos expliquen mejor cómo fue este recorrido. Llegamos a las noticias, tras lo cual esta buena tarde sigue. Llega el videoclub y llega Adrián Esvilla.